Vamos a seguir hablando a esta hora de la tarde sobre la situación de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria en la que se encuentra un tercio o más de un tercio de los peruanos. La presidenta, quiero creer yo que tratando de resaltar lo recursiva que es la ama de casa peruana, las madres de las ollas comunes y los comedores populares, que con poco se las ingenian para alimentar a muchos y alimentar a su familia, afirmó que con 10 soles se puede comer entrada, segundo, postre, ¿no? Si se puede, yo creo que quiso sintonizar con esa cualidad de las peruanas. Pero la línea argumental del Ejecutivo es esta, ¿no? En la voz del ministro de Agricultura: en el Perú no se pasa hambre, ¿no? En el Perú se come bien. Lo dijo una y otra vez. Y las cifras desmienten groseramente al Ejecutivo, porque según el informe que ha preparado el Instituto Peruano de Economía, los hogares pobres del Perú gastan 22 soles al día en alimentos, más del doble de lo que señaló la señora Boluarte. Y lo que es más grave es que esa suma, se imaginará ustedes, claramente no les alcanza para cumplir los requerimientos nutricionales que necesita una persona, lo que a la larga tiene un impacto en el tema del desarrollo del país. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Un niño, un joven, un obrero, un trabajador mal alimentado claramente no va a rendir igual, y el acumulado en el tiempo se revierte en una menor productividad. Pero que sea Gonzalo Manrique, precisamente economista del Instituto Peruano de Economía, que nos acompaña esta tarde, quien nos ayude a revisar las cifras de este estudio, que son verdaderamente preocupantes. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, las cifras de este año son preocupantes: 12,5 millones de peruanos que no satisfacen sus requerimientos nutricionales. Sí, según datos del INEI, al segundo trimestre de este 2024, tenemos un 37% de peruanos que tiene déficit calórico, es decir, que no cumple, digamos, o no consume las calorías necesarias, digamos, requeridas para subsistir adecuadamente. Y esos son 12,5 millones de peruanos, que es 3 millones más de los que teníamos en el 2019. Okay. Entonces ha habido un incremento muy fuerte de este problema del hambre tras la pandemia. ¿Y por qué? Por la crisis económica, por la mayor pobreza, también sumado a la crisis política y también a estos efectos del cambio climático, de las fuertes lluvias que han ocurrido estos años, que han afectado la capacidad de los hogares para adquirir los alimentos que necesitan. Y en general esta situación se ha empeorado bastante en los últimos años. Y esto está directamente relacionado también a una economía recesiva y a un sector privado, que es el que genera el grueso de los empleos formales en el país, que frente a la incertidumbre no invierten. Entonces hay menos chamba, hay menos ingresos en el bolsillo de los peruanos, y por lo tanto lo primero que se recorta es la alimentación, ¿no? Exacto, tiene mucho que ver con eso. Y hay dos datos que nosotros ponemos en el informe que apuntan a eso. El primero es que, digamos, tras la pandemia se ha incrementado el porcentaje de personas que año a año se ve en una peor situación económica. Por ejemplo, según datos al segundo trimestre también de este año, más o menos el 30% de hogares en el Perú ha visto reducidos sus ingresos o ha visto reducido su patrimonio. Esto es como 7, 8 puntos porcentuales más de los que teníamos antes de pandemia, en el 2019. Entonces, ¿qué pasa cuando una familia enfrenta una pérdida de ingresos, una pérdida de patrimonio? Una de las alternativas que tiene es reducir su consumo. Claro. Porque sabemos que un quinto de estas familias tuvo que reducir su consumo. Entonces hay una relación directa entre ingresos de las personas y los alimentos que llegan a consumir, y este déficit calórico del que estamos conversando. Y el otro dato importante que nosotros recogemos en el informe es esta relación entre crecimiento de la economía y esta mejora o lucha contra la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, cuando el Perú, en los años 2009 a 2014, cuando el Perú crecía más de 5%, nosotros estamos reduciendo la desnutrición crónica a tasas de más o menos 2 puntos porcentuales cada año, que es bastante, es casi lo mismo que nosotros reducíamos la pobreza en esa época. Los siguientes 5 años, del 14 al 19, la tasa de crecimiento de la economía se desaceleró un poco, pasamos de 5 a 3, y también cayó, digamos, este ritmo de caída de la desnutrición. Ya no la reducíamos a 2 puntos, sino que la reducíamos solamente a medio punto cada año. Okay. Y ahora, en los últimos 4 años desde la pandemia, donde la economía prácticamente se ha desacelerado, lo mismo ha pasado con la mejora de la desnutrición crónica. Se ha estancado
estamos más o menos en 11, 12% y de ahí no nos hemos movido ya en bastante tiempo, en bastantes años. Tenemos no solamente el tema de la desnutrición crónica, sino sospecho también el incremento, que eso también está en cifras, el incremento de la anemia infantil. Lo que genera es un hándicap en las personas que están con desnutrición crónica y con anemia respecto a su capacidad intelectual en el caso de los niños, ¿no es cierto? Sí. Y respecto a la productividad de las personas. Sí, exacto. Existen muchos estudios que confirman que los primeros 5 años de vida son los más importantes para el desarrollo de una persona. Entonces, el hecho de tener anemia, el hecho de sufrir desnutrición crónica, de no alimentarse correctamente, son claves no solamente para temas de salud, sino también por temas de productividad. Un adulto, digamos, que en su infancia tuvo alguno de estos problemas, no va a tener nunca la misma productividad que un adulto que sí creció en condiciones adecuadas, y eso es lo que tenemos que tratar ese es el problema que tenemos que tratar de resolver. Ok, y lo que tenemos es a una presidenta salvándole la cabeza a su ministro, digamos, más longevo en su entorno, que es de Martini, haciendo un maquillaje en un ministerio que ella ha manejado y anunciando prácticas que nunca debieron abandonarse, ¿no? Sí, en teoría ya desde Jaliwarma, ya estas medidas para controlar la calidad de los alimentos, asegurarte que estos lleguen adecuadamente a los niños ya debieron haberse tenido. Pero lo clave ahí es que, digamos, Jaliwarma, en este caso, este nuevo programa y las otras medidas del Estado sí son efectivas, ayudan, pero por ahorita son estrategias independientes. O sea, Jaliwarma no es suficiente. Pensión 65 no alcanza. Exacto. Juntos. Son importantes todas, pero trabajan por ahorita de manera independiente. Lo que nosotros necesitamos es una estrategia integral, digamos, que ataque los distintos problemas que afectan y que generan esta situación de pobreza, de bajo consumo de alimentos. Estamos hablando de medidas de alivio como estas, ¿no?, que te ayudan a sobrevivir el día a día, pero también de medidas de más largo plazo que te aseguren el crecimiento, que puedas asegurar también el empleo y que permita a las mismas familias, por su cuenta, lograr el consumo de comida que necesitan. Claro, ahí hablamos de medidas más estructurales que involucran iniciativas del Ejecutivo y del Legislativo y que tienen que ver con dar reglas de juego claras y predictibilidad en el ámbito político para generar inversión, generar confianza. Y eso es lo que no hay ahorita. O sea, ni la presidenta ni ningún ministro estuvo en Arequipa, en este foro en el que se esperaba, digamos, algún mensaje claro desde el Ejecutivo. Sí, digamos, nosotros creemos que desde el Ejecutivo se necesita justo este liderazgo claro que ayude a impulsar inversión. Digamos, nosotros desde el IPE consideramos que una mayor inversión, un mayor crecimiento genera empleo y el empleo es la clave para que las mismas familias puedan desarrollarse, crecer y en este caso asegurarse, como te comentaba, el alimento adecuado para los papás y para los hijos. ¿Qué medidas debieran anunciarse? Arista debiera haber recambio en el Ministerio de Economía. Lo que pasa es que en CADE decían algo, ¿no? El permanente cambio en las cabezas y en los mandos medios en los ministerios no permiten que políticas de largo plazo se ejecuten o se mantengan en el tiempo, ¿no? Entonces, y el tema de la meritocracia también lo mencionaban, cómo es que el aparato estatal se llenaba de personas que no cumplían con el perfil profesional y la experiencia para el cargo y más bien parecía una agencia de empleos del gobierno de turno. Sí, ese es un punto clave. Definitivamente en los últimos años esta rotación de autoridades se ha vuelto cada vez más frecuente. Pero en el caso del hambre en particular, eso no es el... No, pues ahí hemos tenido de Martini todo el tiempo. Tenemos, claro, es el ministro, digamos, que tiene más, digamos... 2 años, longevidad, digamos, con la presidenta. Y en este caso lo que se necesita es sincerar, digamos, la situación del Perú, digamos, estos comentarios de la presidenta, este comentario del ministro de Agricultura de que en el Perú no se pasa hambre, sugiere que el Ejecutivo está subestimando el problema del hambre en el país. Entonces, creemos que el primer paso es sincerar, o sea, es que hay un problema. El Perú, según la FAO, por ejemplo, ya este sería el segundo año consecutivo, digamos, que ocupa el segundo peor lugar en hambre en toda Sudamérica. Entonces, es importante sincerar y empezar a implementar, diseñar planes integrales, no solamente que se enfoquen en un programa en particular, sino en una estrategia completa, consolidada, que nos ayude a luchar, digamos,
y atacar las causas, ¿no?, reales de esto. Ok, claro, las causas reales es que no hay empleo, no hay certidumbre para la inversión, pero mientras esas condiciones estructurales mejoran, el asistencialismo tiene que ser más agresivo. O sea, pienso en las ollas comunes y en los comedores populares, que es digamos, o sea, esa es la manera en que muchas familias comen, si no, no tendrían que llevarse a la boca. Sí, digamos, nosotros como economistas, nosotros dividimos a las políticas en dos, Sí. ¿no? Tenemos medidas de alivio Ajá. de la pobreza y tenemos medidas de reducción de la pobreza. Ambas son importantes. Entonces, en el corto plazo, las medidas de alivio, como Jaliwarma, como Juntos, que te da 100 soles o 200 soles cada 2 meses, son importantes, pero eso no nos va a salir, no nos va a ayudar a reducir la pobreza de acá a 5 o 10 años. Entonces necesitamos estas medidas de reducción de la pobreza que siempre parten por asegurar un mayor crecimiento y generar empleo para las personas. Un crecimiento que está proyectado para este año, entiendo, al 3%, y con 3% vamos a seguir manteniendo o se va a seguir incrementando los peruanos que pasan a la situación de pobreza. No, todavía el crecimiento es insuficiente. Digamos, por lo menos, el ejemplo que te daba es entre el 2009 y el 2014 nosotros crecíamos a más de 5%, casi 6%. Ya. Incluso ese es el ritmo de crecimiento ideal, digamos, al que deberíamos apuntar para que regresemos al ritmo de reducción de la desnutrición crónica y de la pobreza que teníamos antes de pandemia. Las condiciones políticas están dadas para que, para que empiece a revertirse este ambiente de incertidumbre y de desconfianza. No, todavía hay mucha incertidumbre política. Es probable que esto se incremente, tal vez el próximo año, ya que ya se vienen las elecciones. Con esta cantidad, además, de organizaciones políticas que están pugnando por hacerse de una cuota de poder, ¿no? Sí, entonces también ahí hay mucho que hacer. Todavía se requieren muchos esfuerzos para lograr este consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, para que en conjunto, que es lo que necesitamos todos, digamos, apunten a cerrar estas brechas pendientes, estas brechas sociales y asegurar, digamos, el crecimiento que necesitamos. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos.